por abajo de todo el ruido mediático, ¿no? Que esto, que lo otro. Este para mí va a ser el semestre donde el gobierno va a hacer más reformas en Argentina que las que vimos desde el último semestre del 89 del 89. ¿Hasta acá? Sí. Nunca pasó, nunca va a pasar en Argentina. O sea, el primer semestre de Menem fue un semestre, ese segundo semestre del 89, ustedes creo que no habían nacido. No, sí, yo Bueno, iba al colegio secundario. serían bebés. Entonces, ahí hubo una cantidad de reformas estructurales impresionantes en esos primeros 6 meses. Sí. Bueno, lo mismo va a ocurrir en este, diría, primer semestre o primeros 7, 8 meses, porque ya estamos terminando el semestre. Sí. Pero si querés te cuento, Sí. digamos, porque es realmente muy impresionante. O sea, fue un semestre que empezó ¿con qué? Con la ley de modernización laboral. Sí. Se la reglamentamos, terminamos de reglamentarla la semana pasada, que tiene una dimensión que tiene que ver con el manejo del mercado laboral y tiene una dimensión que tiene que ver con las negociaciones salariales, que para mí es como la parte más importante porque permite que el convenio por empresa aparezca por primera vez como una figura en Argentina, que da mucha flexibilidad, es lo que realmente va a defender al trabajo y sobre todo al trabajo formal en Argentina. Después tuviste la ley de glaciares, Sí. que la ley de glaciares es como que yo te diga, Argentina se prohibió exportar 60.000 palos Claro. por año. Se lo prohibió. Dijo, mira, acá tenemos unas montañas con minerales que podríamos exportar como los chilenos, 60.000 millones por año, los últimos 30 años. Y dijimos, no. ¿Sabes qué? Nosotros no. Entonces yo digo, imagínate lo que sería Argentina si en los últimos 30 años hubiera exportado todos los años 60.000 millones de Adicionales al campo, adicional a todo. Listo. O sea, Sí. te das cuenta que es como demencial lo que se hizo este país a sí mismo. Después tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Sí. que por supuesto fue un proceso. Yo creo que ese proceso se destrabó gracias al presidente Milei, por su relación con con Giorgia Meloni, y que eso como además de la convicción y el trabajo por supuesto de Pablo Quirno. Sí. Pero la verdad que la realidad ya está con nosotros, ya hemos visto arroz, miel, huevos, Sí. ya habrán contado todas esas Sí, historias. ya lo hemos visto. Muy bien. Ya cubrimos cupos. Después por completo. tenemos probablemente la semana que viene, si no la próxima, va a haber una desregulación muy grande del mercado de capitales. Ah, esa te la quería preguntar. Sí. ¿En qué consiste? Eso es bestial. A ver, dale. Bestial. Porque a nosotros nos encantan las finanzas. Mira, me vuela la peluca, mira cómo quedé. Pero de verdad, a ver, pero... ¿qué? Te digo una frase. A ver. Te hago un poquito de... Porque digamos, tenemos un mercado de capitales chiquitito así. Claro, Claro. tenemos exacto. Todas las emisiones que sean de menos de 100 millones de uvas, que serían más o menos 120 millones de dólares, Sí. van a dejar de requerir autorización previa a la CNB. O sea, yo hoy quiero hacer una ON como empresa y Claro. no tengo que pedir permiso. No. O sea, eso sería fundamental, por ejemplo, para que los bancos puedan encontrar liquidez y que puedan así también aumentar, por ejemplo, un crédito. No las tanto empresas los bancos. directamente. A ver, No tanto los bancos. ¿Cuál es la La finalidad? pyme. La Claro. pyme. O sea que puede venir una persona digamos, y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a emitir una obligación negociable. Neura. Va Neura al mercado y Claro, dice, exacto. necesito Neura. 5 Pero pará, millones. muy importante, porque Claro. estamos hablando, para traducir, es el financiamiento que puede obtener una Directo. pyme con menos Y la verdad que regulación. absolutamente. Y entonces te digo, y que además creando cosas divertidas, diferentes. Ustedes hablaban del campo, pero el campo, ¿cómo es que nunca ninguna persona en el campo decidió emitir acciones? O sea, Bueno. solo deuda. Yo quiero suponer que quiero hacer riego. Entonces digo, ¿puedo tomar un préstamo o puedo, digamos, decir, vender 10% de las acciones de mi campo? Entonces todas esas cosas van a pasar a ser mucho más fáciles y mucho más factibles a partir de esto. Y yo creo que los argentinos tienen mucho deseo de invertir en Argentina, porque yo a veces le digo, no digo que me peleo, pero discuto con la gente del sector financiero que no hay crédito o que no hay depósito. Digo, sí, pero escuchá, pero si los argentinos tienen 250.000 palos afuera, Claro. y además esos 250.000 palos que tienen los argentinos afuera, es complicado para los argentinos, porque Argentina es un país que va a triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años, con lo cual el dólar no es que se va a hacer más caro, se va a hacer No. más barato. Entonces si vos estás ahorrado en dólares, Y no los invertiste. no, pero suponete igual que los tengas invertidos, esos dólares en términos de poder adquisitivo en Argentina, como el peso se va a fortalecer, en Perdés. términos reales van a perder. De hecho, ya está pasando eso. Bueno, y ni te digo lo que pasó, dónde estaba el dólar cuando Javier asumió. Entonces, De acuerdo. los argentinos están deseosos de buscar mecanismos de ahorro en Argentina. ¿Entendés? Sí, en tenga cosas que ver. conozca.
¿no? sean Entonces, hoy, tangibles. por ejemplo, yo saqué un tuit que el Banco Nación sacó una... Me estoy yendo por las ramas Sí, acá. sí, pero yo ahora te traigo. Pero, no ok, te preocupes. tráeme de vuelta. Pero digo, por ejemplo, el Banco Nación sacó un plazo fijo que está en uvas, te paga 4% por año y te paga la renta todos los meses. Entonces, eso es como que vos te compraste un departamento. Claro. Está Porque financi- un autofinan- departamento más o menos tenés tu capital que está más o menos protegido Sí. y te da una renta más o menos del 4%. Pero sin todo el bolonqui del departamento, te lo pones ahí, todos los meses cobras tu renta. Bueno, no importa, me fui por las ramas. Sí. Entonces, pero Volviendo al mercado de piba, capitales. entonces listo, esa es Sí. la reforma del mercado de capitales. Después, otra reforma, vamos a cambiar la fiscalización del régimen de propiedad intelectual de las semillas. Sí. Ah, Si eso vos me sí, la decís, ley de "Che, semillas". pero no tocamos la ley de semillas. No, Porque la yo ley de sé. semillas está bien. Lo que pasa es que nunca había control sobre... Entonces, como no hay control sobre la propiedad de las semillas, te doy el ejemplo que doy siempre. Sí. Que es que en Chaco una hectárea da 600 kilos de algodón. Y en Brasil da 1.400. Entonces vos decís, pero pará, vamos con la de 1.400, ¿no? Sí, más que el doble, sí. Más que el doble. Pero el de la 1.400 no la trae porque sabe que si vende la semilla acá después se la chafan. ¿Entendés? Vende 100 bolsas y después ya está, no pudo vender nunca más, Bien. entonces no le conviene traerla. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un sistema donde le pasamos al sector privado la fiscalización, pero se las pasamos para las semillas nuevas, Ok. no para el stock. O sea, porque el presidente Milei lo que nos dijo es, mira, el de 600, si quiere seguir haciendo 600 kilos, que siga. Yo no le toco nada. Ahora, permitámosle que el que quiere traer la de 1.400 la pueda comprar y el que la quiere traer la semilla de 1.400 la pueda vender. Claro. ¿Entendés? Entonces armamos el sistema para lo nuevo y para el que lo quiera. ¿Se entiende el Sí, punto? Sí, no es obligatorio. No es obligatorio y además no solo que no es obligatorio, sino que no le tocamos nada Al que ya la lo hace. situación al que lo hace de una manera si quiere seguir haciendo de la misma manera. Ahora, permitimos... Sí. Esa es otra. Después Espera, antes que sigas, porque tengo Sí. una pregunta muy puntual que tiene que ver con algo que se comenta mucho después de cambios que se hicieron. Ejemplo, vos pusiste la yerba. Los productores, esto me lo contó un diputado de la Nación, libertario, que me dice que recibieron en comisión a los yerbateros porque se fueron a quejar de que vendían menos o a menos precio y que esta situación del cambio de... a menos precio, sí. Bueno, ahora, ¿es cierto entonces que cuando vos quitas una regulación tenés primero un periodo de, si querés, desfasaje hasta que volvés con la regulación, volvés No con sé. la normalidad? No, yo creo que el desfasaje era antes de la regulación, porque, por ejemplo, en el caso de la yerba, yo siempre lo digo, es una industria súper competitiva. Sí. Tenés un montón de productores. Bueno, el distintas- precio para el público bajó, pero para el productor... Entonces, cuando vos tenés una industria competitiva, yo que estudié economía, Sí, a mí me dicen, vos tenés que tratar de que una industria sea competitiva, porque cuando es competitiva bajan los precios, Claro. el consumidor se beneficia, etcétera. ¿Qué hace el gobierno en Argentina cuando tenés una industria competitiva? La transforma en una industria monopólica. Dice, che, esto es muy competitivo, listo, juntémonos todos acá en una mesa y veamos qué hacemos. Y descubrimos que lo que esa mesa hacía, que era la Caracterización. fijación del precio, duplicaba el precio de la yerba. Porque si vos el precio bajó a la mitad, es que antes estaba duplicado, ¿correcto? Sí. Entonces, o sea que en realidad ese instituto lo que hacía era 47 millones de personas en Argentina les duplicaba el precio de la yerba. A nosotros no nos parece que eso esté bien. No nos No, parece que... el resultado es perfecto, yo eso lo entiendo. El Ahora, resultado cuando- para el consumidor. Claro. El enfoque es el productor. Bueno, que te ahí dice. voy. Dale. Entonces es como muy interesante porque yo hablo con los productores, de esto cuento, ya lo he contado un montón de veces, Bueno. pero bueno, lo cuento de vuelta. Yo le digo a los productores, ¿ustedes a cuántas familias de Argentina le venden yerba? Me dice, al 96% de la familia. Digo, pucha, loco, o sea, eso es un éxito total porque, además que al doble el precio, pero no importa, al 96%, digo, hay pocos productos que lleguen a tanta gente. que yo digo, el celular... La carne y la yerba, Bueno, sí. entonces, ¿y a cuántas familias le vendés en Estados Unidos? Ah, no, ahí no vendemos por un tema cultural. ¿Cómo un tema cultural? ¿Qué es un tema cultural? Si el mate es una bebida interesantísima, un montón de propiedades, alguna gente lo usa para lo diurético, otra gente lo usa porque le gusta. Antioxidante. Sí. A mucha gente le gusta porque es una cosa energizante. Y yo siempre digo, Red Bull tiene 2 escuderías de Fórmula 1 con una bebida energizante. Entonces, la yerba mate está ahí. O sea, si nosotros no hemos ido a hacer esa conquista es porque nuestra mente no nos permitió abrirlo. Entonces, vos tenés una industria que estaba tan focalizada en
si me permitís una frase, como expoliar al consumidor interno, duplicándole el precio, bueno, y listo, estabas ahí cómodo y entonces no salías a buscar a conquistar el mundo. Entonces yo creo que es una historia muy exitosa en el sentido que creo que la industria se ha volcado, ha entendido que tiene un mercado ahí gigantesco. Estamos en récord de exportaciones, Sí. estamos en récord de producción, porque también había una limitación a la oferta, no podías, si vos querías aumentar tu producción no podías, ese nivel de locura, o sea, nos prohibíamos producir. Y yo creo que en 10 años, cuando nosotros miremos, hace unos meses empezó la primera exportación de mate a China, imagínate si a los chinos se les ocurre Tomar mate. empezar a tomar mate. Yo creo que en 10 años la industria del mate en Argentina va a ser una cosa extraordinaria, pero va a ser una industria con una perspectiva global, no con una perspectiva de mirar y tratar de ver cómo yo le saco una rentita y un pesito más al bolsillo del argentino, ¿no? Y me parece que eso, bueno, es parte de esos procesos. Ahora vos me decís, ¿hay un periodo de transición? No sé, yo lo que te digo, Eso te pregunto. hace 50 años que estábamos pagando el doble la yerba. No, pero no es un cuestionamiento, es de todo lo que vos desregulaste, desde que empezaste este trabajo Bueno, hasta ahora. a ver, no sé. ¿Ves esos? Pero digamos, te acabo de decir que estamos en récord de producción y en récord de exportación, así que bueno. O sea que el productor que se queja en realidad No, todavía bueno. no dio la vuelta, o sea, no está viendo ese beneficio. Bueno, claro, a ver, a ningún productor le gusta que el precio le baje a la mitad, eso está clarísimo. Bueno, no, está no, bien. no te quiero decir que eso que no, pero digo, me parece que lo que es sano de esta industria, a diferencia de otras, es que Tiene proyección. se ha proyectado y se está proyectando de una manera muy exitosa y además en un mundo, porque yo creo que lo más interesante que está pasando en Argentina es que es un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones y eso es lo que va a hacer que este proceso de crecimiento sea totalmente diferente a nada que vimos antes. Bueno, pero ¿querés que te siga contando Sí, la reforma? dale. Después tenés el proyecto de reforma que nosotros llamamos de propiedad privada, que es básicamente un proyecto que es lo mismo que la ley de glaciares hizo para la minería, lo va a hacer para las economías regionales, porque es un proyecto que había prohibido la inversión extranjera directa en campos, en puertos, en la industria forestal. Sí. Entonces esta ley, cuando nosotros saquemos esa restricción, como la sacamos para la minería, Sí. yo creo que, por ejemplo, el PBI de Corrientes se va a multiplicar por 3. Porque Claro. van a venir a invertir las empresas forestales, van a venir las industrias de celulosa, vas a tener riego en todo el país, vas a tener puertos nuevos que se hacen, vas a tener industria láctea, vas a tener inversión, por ejemplo, en las economías regionales. Si vos haces limones, si haces olivos, si haces vid, más que la tierra es el capital que vos le pones arriba. Entonces va a poder desplegarse ese capital de una manera extraordinaria y vas a tener un boom muy importante en la producción de todas esas producciones. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares de inversiones a partir de esa ley. Después tenés en un mes aproximadamente, vamos a estar enviando al Congreso una ley de reforma de regulación total donde está el tema de las farmacias, Sí. que yo quiero hacer después. Te voy a pedir, por favor, que hagamos un acápite, porque el motivo por el cual yo pedí venir hoy acá es lo que vos dijiste de Sí. las farmacias la semana pasada, ¿ok? Sí. Entonces quiero A por ver. favor, hablamos después de eso, ¿ok? Dale. Ok. Pero la reforma de la ley de cabotaje es una ley que va a permitir una navegación más libre en nuestros ríos. Ujú. Hoy tenemos una ley que prácticamente no hay barcos, no hay navegación. Entonces tenés cosas absurdas como que un productor forestal en Misiones, en vez de cargar la madera a 10 kilómetros en el río Paraná, tiene que mandar la madera 1000 kilómetros al puerto de Zárate en camión. ¿Me Claro. seguís? Sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, a ver, para Misiones va a ser un costo del 15% en los costos de producción. Perdón, ¿y cuál es el argumento por qué estaba eso? No, es ¿Qué argumento, no? Porque lo es mismo de tremendo. siempre, lo mismo de siempre, la protección de la industria, que al final es la destrucción de la industria, porque de hecho no hay nada, esos son los paraguayos los únicos que navegan Claro. en nuestros ríos, porque básicamente nos pusimos fuera del mercado nosotros, entonces pero lo que pasa es que el paraguayo para hacerlo tiene que hacer internacional, entonces carga la cosa y tiene que ir a Montevideo, no Claro. puede recargar en Rosario, o sea, es toda una cosa como un dislate total. Entonces, para que te des una idea, este es un proyecto que sería equivalente a bajar las retenciones 8% en todo el norte del país por la baja del costo logístico. Bueno, entonces están esos dos proyectos, propiedad privada Bien. y de regulación que tiene cabotaje. Después tenés la ley de sociedades que ya Sí. hablamos. Después tenés la privatización del Belgrano Cargas, Sí. que también va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque Javier Milei logró que se desarrolle la minería, que se desarrolle la energía. Entonces hay como un montón de interés porque, ¿entendés? Del otro lado hay negocios para hacer. ¿Podés ampliar cómo va a ser? A ver. Sí, va a ser con un sistema que
que para mí cambia todo, que se llama de acceso abierto, que es un sistema que está en nuestra ley de transporte, que cuando yo era diputado la propuso Florencio Randazzo, yo la defendí mucho en ese momento, yo estaba en el PRO en ese momento como diputado, y que básicamente es como que las vías es como una autopista. A ver, te lo voy a tratar de ilustrar así. Vos haces la ruta 2 a Mar del Plata, ¿correcto? Sí. La concesionás, hay alguien que tiene la concesión, cuida la ruta. Ahora, ¿solo puede ir el Chevalier o el Plusmar? No. Hacemos la ruta 2 solo para el Plusmar. Vos dirías, ¿eso tiene sentido? No tiene ningún sentido. O sea, cualquier persona paga el peaje y va. Bueno, ese va a ser el sistema que viene del sistema inglés, que se llama de acceso abierto. O sea, hay alguien Open access, sí. Alguien gestiona la vía y el que quiere, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que, por ejemplo, si a mí el operador no me hace no me genera un precio, bueno, por ahí alguien en Salta se trae una locomotora usada, que ahora también se puede, se la trae de India con 5 vagones y empieza a operar una empresa de logística sobre el Belgrano Cargas. Entonces, más allá que ocurra eso o no ocurra eso, es una manera de generar una competencia potencial que me asegura a mí que los costos de transporte por tren van a estar lógicos, van a ser adecuados, ¿no? Entonces, todo digamos, lo fuimos pensando todo esto, ¿no? Más allá que eso le saca un poco de peso a la carga por transporte sí, vial. Bueno, y ni te digo la de fluvial. Porque, por ejemplo, la soja que viene en camiones de Salta, bueno, va a cargar en Chaco. Claro. Porque se va a hacer un nuevo puerto de carga sobre el Paraná, en Barranqueras, o sea, ahí... Y ya sale por vía fluvial. Y ya sale por fluvial. Entonces, o lo que yo te contaba de los camiones de Misiones que van por la 14, bueno. No, olvídate. Entonces, tanto Belgrano Cargas como fluvial va a cambiar un poquito, digamos, por dónde va la carga nuestra, ese fenómeno, esa cosa que siempre decíamos, ¿no? Que nos parecía que era como muy loco que en Argentina, con estas distancias, tan poco de la carga se manejara por tren, ¿no? Bueno, vos ya has hecho esta desregulación del ruta, me acuerdo, pero eso es para bajar los costos. Pero para bajar los costos. O los bitrenes, ¿no? Para bajar los costos bueno, después tenemos la licitación de las rutas. Sí. O sea que estamos, ya el ministro Caputo y Fernando Herman, que es el secretario coordinador, ya están medio, yo creo que en un mes y medio, no sé, más o menos serán las fechas. Ya van a estar los 9.000 kilómetros de rutas troncales, que es por donde circula el 80% del tránsito, ya van a estar ya concesionadas y pasadas a manos privadas. Esa es una licitación que nosotros lo hicimos básicamente sobre el sistema de cómo está. O sea, no es como que licitamos para hacer obras de ampliación, sino decir, mira, esta ruta a mí ponémela pipí cucú, a punto, que está, ok, listo, perfecto. Entonces eso nos está generando en algunos casos peajes bastante baratos. Por ejemplo, en el caso de la Richieri, el peaje como que salió, casi te diría incluso más bajo de lo que está ahora, ¿se entiende? Entonces, sí. Y mirá que está hace rato ese peaje congelado. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es el mantenimiento, no es como que tenés que hacer mucha obra. Entonces, ahora después, a caballo de eso, nosotros vamos a licitar unos 6.000 kilómetros que los llamamos de ampliaciones. Que eso es lo que le va a dar robustez a las arterias que ya tenés. Claro, o sea, vos por ejemplo en ciertos lugares que tenés mucho tránsito y que hace tiempo la gente Panamericana, dice, che, sí. Bueno, no te diría necesariamente la Panamericana, estoy pensando, no sé, otras rutas que tienen muchísimo tránsito y decir, che, ¿cómo que acá no hay doble vía? Claro, que son muy peligrosas. Sí, bueno, las rutas peligrosas, las que incluso las pueden ir a... Claro. Exacto. Entonces, bueno, obviamente se han seleccionado 6.000 kilómetros que tiene que ver con el tránsito, donde funciona. En Mendoza hay una parte donde están los camiones, me imagino que está. Yo, por decirte algo, en la ruta 7 falta un tramo, creo que es entre San Andrés de Giles y falta un tramo terminar, claro. Y Chacabuco, si no me equivoco. Entonces se van a licitar esas ampliaciones, bueno, y eso va a ser con un peaje para esas ampliaciones. Entonces eso está. Después tenés el tratado de, ya no sé cuántas voy, pero creo que voy como 10. No las cuento, después vas el después video. Después tenés el tratado de comercio con Estados Unidos, que Bien. ya lo teníamos nosotros cerrados, y que era un tratado que era una guasada. Ese tratado, no solo porque era el tratado donde Argentina, y esto de hecho lo publicó el Economist, tenía las menores tarifas para el acceso de Estados Unidos, sino que había como mucha dispersión. Entonces vos tenías, por ejemplo, que la madera brasileña iba a estar llegando a Estados Unidos con una tarifa muy superior. Aranceles. Aranceles, decís, sí, okay. dije, perdón. No, sí, está bien, pero sí, los aranceles, sí, gracias.
Además nosotros nos ponía como que el tope máximo podía ser 10, que era el mínimo para el resto. Claro. ¿Entendés? O sea, el mínimo para el resto era el máximo nuestro. Claro, entonces era una cosa, pero increíble. ¿Y en qué etapa está ese proceso? Claro, eso lo que pasó es que, no sé si ustedes lo siguieron, en algún momento lo comentaron, que la Corte Suprema de Estados Unidos le volteó a Trump esas tarifas, llaman tarifas recíprocas. Bueno, entonces estamos con ellos trabajando para ver cómo reencauzamos eso, pero es más ellos que nosotros, ¿entiendes? Así que bueno, estamos un poco... Entonces yo creo que eso el canciller Kirchner pronto lo va a resolver, pero te digo, depende más de ellos que de nosotros. O sea, una vez que la justicia libere esa situación, se puede avanzar. No, yo creo que la justicia eso no lo va a liberar, sino que ellos tienen que encontrar otro tipo de instrumento. Bien. Y después, ese tratado tiene como una de las condicionantes la aprobación de que Argentina ingrese en lo que se llama el Patent Cooperation Treaty, que es el PCT, que es básicamente lo más importante que Argentina podría hacer en ciencia y tecnología en los últimos 50 años, porque hoy el hecho de que Argentina no está en ese tratado quiere decir que los científicos del CONICET o un productor industrial que no sé, que diseña una válvula o diseña cualquier producto industrial, no lo puede patentar en Argentina, entonces lo tiene que ir a patentar afuera. De hecho, el CONICET se va a patentar a otros países porque no puede patentar acá, porque si vos patentas acá no tenés protección global. El PCT lo que hace es que cuando vos... Que no es un sistema de aprobación, no tiene nada que ver con la aprobación de la patente, sino que cuando vos submitís la patente, si estás en un país PCT, que son prácticamente todos del mundo, excepto Argentina... Es como un seguro. Es como te da es un registro internacional que te da protección por 30 meses mientras vos buscas la patente. Pero tenés esa Entonces protección. CONICET, cuando quiere patentar, tiene que ir a un país PCT. Claro. Porque para que le roben la idea, claro. Claro, porque si no acá pones la información y después te roban la idea, porque no tenés protección en ningún lado, ¿no? Entonces, que yo a veces digo la extraordinaria hipocresía, ¿no?, del kirchnerismo, porque tantos años hablando sobre la ciencia y tecnología, etcétera, y después, por motivos que podremos evaluar, no le permitían a nuestros científicos acceso a la propiedad de lo que producían, ¿me entendés? Entonces, es algo... Bueno, entonces yo te digo, te nombré 12 reformas. Sí. Entonces este es un gobierno que por debajo de todo ese ruido mediático que se discute, que se habla en los diarios, etcétera, se va a estar trabajando muy bien, y además se trabaja muy bien con los gobernadores. Creo que los gobernadores entienden que este es un gobierno que está al servicio de ellos, porque nada, estar al servicio de ellos, estar al servicio del país.